Hola iglesia, nuevamente nos podemos encontrar por este medio y gracias a Dios que Él también nos permite para que nosotros podamos aprender y hacer nuestros devocionales diarios. Amén. Así que acompáñenme todos a Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el 28. En la Nueva Traducción Viviente dice: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén a sufrir muchas cosas en manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. El título de este devocional es Pese a la aflicción. Del versículo 13 hasta el versículo 20 es donde comienza todo con una pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. Y la pregunta es: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Las respuestas son varias. Para unos era Jeremías, para otros era Elías o Juan. Todos eran hombres en común, eran hombres valientes con una fe genuina. Pero Pedro toma la palabra y responde la pregunta con fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús lo reconoce y lo alaba porque ha sabido captar la revelación de Dios. Con esta pregunta, hoy el Señor se nos presenta a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y si vamos a la respuesta de Pedro, siempre será un modelo para cada cristiano, para cada uno de nosotros. Porque en nuestro caminar hay momentos en la vida en las que tenemos que hacernos esta pregunta, porque la respuesta nos va a llevar por cuál camino estamos transitando. Preguntémonos hoy con sinceridad: ¿quién es Jesús para nosotros y qué lugar ocupa en nuestras vidas? Y el versículo 20 para adelante, Jesús empieza a anunciar a sus discípulos claramente de lo que iba a padecer en manos de los líderes religiosos, de cómo iba a ser desechado por aquella generación. Cristo marcó un momento decisivo al señalar este anuncio. Antes no lo había hecho porque tal vez no era el tiempo, pero ya era el tiempo que ellos tendrían que saber lo que tendría que pasar Jesús.
Cristo se muestra a los suyos siempre poco a poco. Les habla de su triste muerte y de su gloriosa resurrección. Tal vez esta noticia sacudió la fe de los discípulos, pero después de la confesión de sus discípulos de que Cristo era el Mesías, era el momento exacto de que entendieran que Jesús era el Salvador, el Mesías, el que tenía que pasar por la muerte. Y ellos, sabiendo esto, tendrían que mantener en alto su fe en que Cristo es el Salvador. Pero al escuchar esta declaración, Pedro se desesperó. Pedro se dejó llevar por sus emociones. Llevó aparte al Señor tratando de que desistiera de todo eso. Pero al escuchar Jesús esto, se dio cuenta que la presencia del enemigo que intentaba nuevamente desviar el propósito, y por eso Jesús lo reprende a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pedro no entendía el propósito divino de la muerte de Jesús. Pedro no hizo nada malo, solo se dejó llevar por su humanidad, que lo motivó a que Pedro podría evitar el sufrimiento para Jesús. Eso para Jesús no era más que un estorbo. Pedro quería que Jesús no sufriera. Él tenía miedo de lo que le pasaría a Jesús, pero gracias al amor y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que fue más fuerte que él, el deseo de cumplir la promesa de salvación para nosotros. Todo esto nos tiene que enseñar a que nosotros, nuestra mirada, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Que Dios debe ser el primero en nuestras vidas. No podemos rechazar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ahora les dice que ustedes también van a sufrir. El Señor nos dice que tomemos nuestra cruz. Esto es despojarnos del viejo hombre, sacrificando todo lo carnal en nosotros, todo lo que nos aleja de Dios, y empezar a ser espirituales, a ver las cosas como Dios las ve y no como nosotros deseamos verlos. Es dejarnos que Él gobierne nuestras vidas, negándonos a nosotros mismos, y que su señorío sea sobre nosotros. La expresión de tome su cruz y síganme significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús mediante una entrada absoluta. Debemos negar nuestros deseos egoístas con el fin de agradarle y servirle a Dios con todo nuestro corazón. Como seguidores o familia del Señor, que nuestro anhelo sea seguir las huellas del Maestro, con la decisión firme, negarnos a nosotros mismos, dejar nuestros propios planes e intereses y depender plenamente de Dios. Jesús nos da una promesa hermosa y nos dice que si entregamos nuestras vidas a Dios y le servimos, nos dará un mañana mejor. Pero el que piensa que es autosuficiente y se rehúsa a creer en Jesús, está negando que Cristo nos liberó. Recuerda, iglesia, que en este mundo todas las cosas tienen valor temporal, pero los planes de Dios son valiosos y agradables, porque no necesitamos tener una casa o un auto para ser felices, solo necesitamos tener a Cristo en nuestros corazones. Hoy el Señor nos anima a ser valientes, a no avergonzarnos de Él, porque si lo hacemos, Él también se avergonzará de nosotros. Mis queridos hermanos, avergoncémonos del pecado y de nuestra incredulidad, pero nunca del que murió en la cruz por nosotros. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es en nosotros poder de Dios, dice la palabra. Jesús nos enseña que si protegemos nuestras vidas lejos de Él, nos perderemos. Pero si morimos por causa de predicar su palabra, Jesús nos resucitará a la vida eterna, y nada compensará el sacrificio de una persona que da la vida por Jesús. Por eso Jesús nos advierte de que todo aquel que se avergüence de su santidad, pureza y de su obra de redención en la cruz, hará que Él también se avergüence de ellos cuando Cristo regrese a este mundo. El amor que le tenemos a Dios nos hará notar cuánto estamos dispuestos a dar por Jesús.
Que esta palabra nos enseñe a estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, tomando en cuenta las oportunidades de la gracia, porque lo que nuestro Salvador prometió lo cumplirá. Dejemos el pecado y nuestra incredulidad, pero no alejarnos del camino de salvación y del poderoso mensaje de restauración que Él tiene para nosotros. Amén, iglesia. Vamos a orar. Gracias, Jesús, porque tú eres mi Salvador, el Hijo del Dios viviente. Gracias por revelarme una vez más tu palabra. Gracias por tu infinita gracia. Ayúdame a llevar mi cruz, mis problemas, mis preocupaciones, a entregártelo todo, Señor. Enséñame a no tropezar en el camino. Guarda mi vida, guarda mi familia. Dame amor y obediencia para no alejarme de tu palabra. Gracias por ser mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.